Bendiciones. Les doy la bienvenida a todos los que están sintonizándonos desde el Ministerio de Arrepentimiento y Santidad desde Lima, Perú. El pastor César Visconti le bendice y le doy nuevamente bienvenida a esta dimensión de fe. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces vamos a enfocarnos en el reino de Dios. Y para esto quiero que empecemos ya rápidamente a ver estos poderosos milagros. Primero, de un niño que estaba totalmente lleno de lepra. Y luego vamos a ver el testimonio de una mujer que era ciega de nacimiento. Vamos a ver el poder de Dios a través del reino en acción. Hoy crea que todo le saldrá bien. Es el tema de este día. Todo le saldrá bien. Reciba esta palabra con mucha fe y aplíquela a su vida personal. Veamos estos milagros. Uno de esos casos que a todos nos impactó mucho fue el caso de la bebita Shalin, de la niña que fue sanada de lepra. Ese caso, yo creo que mucha gente conoce ese caso porque a ella la trajeron en una de las sanidades, en una de las reuniones de sanidades, y la pusieron en el altar. Sí, ese testimonio de bebé Shalin ha impactado a mucha gente. Uno de los videos, el video impactante de cuando ella fue sanada, ese momento eléctrico, cuando el Señor vio a esta bebé sufriendo, a esa familia, y usando a su poderoso profeta, sanó a Shalin. Entonces, poderosos milagros que hemos visto. Entonces veíamos cómo Juan el Bautista anunciaba el reino de Dios. En Mateo 3:2 dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Igualmente Jesús, al comenzar su ministerio, en Mateo 4:17, dice, desde entonces Jesús empezó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿por qué en este tiempo hay tantos evangelios en el mundo? Y cuando estamos hoy escuchando el verdadero evangelio del reino de Dios, Jesús en Mateo 24:4 nos da una advertencia y nos dice, Jesús les dijo a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Entonces, pues, veamos entonces el modelo, el ejemplo que es Jesús en Mateo 4, en el verso 23 y 24. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Qué poderoso como Jesús iba enseñando en las sinagogas, iba predicando el evangelio del reino. Y en el verso 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que Jesús nos da acerca del reino? Jesús enseñaba, Jesús predicaba, Jesús sanaba enfermos, Jesús echaba fuera espíritus. ¿Realmente usted es creyente o nos está viendo por primera vez? ¿Usted realmente ha visto el poder de Dios en acción? Porque la mayoría en esta generación y en este tiempo hablan
informaciones, enseñanzas, mas no manifiestan el poder de Dios. Lo hacen sin Espíritu Santo. Entonces, hay una característica porque Jesús dice, en 1 de Pedro 2:21, Jesús dijo que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Jesús ya murió en la cruz del Calvario. Por tanto, tenemos que estar convencidos que no va a volver a morir otra vez por la humanidad, por nosotros. Jesús ya murió una vez y Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y siempre. Entonces, esta sigue siendo la característica de los que están en el reino de Dios. El ejemplo nos lo dejó Jesús. Ir y predicar por el mundo, haciendo discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñando el Evangelio del Reino, predicando el Evangelio del Reino, sanando por enfermos, echando espíritus. Y de esta forma quiero que usted nuevamente se siga impregnando con fe en esta dimensión de fe, porque hoy usted va a ver su milagro. Veamos entonces este testimonio poderoso de una hermana que estaba ya entrando a la última etapa del cáncer. Ella estaba prácticamente sin esperanza, a punto de suicidio, y esta mujer aún no podía tener hijos, pero vemos el poder de Dios a través del reino de Jesucristo. Veamos este milagro. Mi nombre es Diana. Mi testimonio es el siguiente. Yo tenía cáncer al útero. Fui a muchos médicos, a muchas clínicas, y todos corroboraban mi enfermedad. Cuando me detectan a mí la cervicitis crónica, yo pensé en suicidarme, ¿no? Esto fue al mediodía y yo en la noche ya había comprado todo para poder suicidarme, ¿no? Es ahí donde pedía a gritos que alguien me salvara, que alguien me ayudara. No pensé en nada más que en eso, ¿no? En que no había ni una salvación para mí y no había nada. Esto fue en abril, el 13 de abril de este año. A solo casi un mes y medio de mi sanación. Cómo Dios pudo haberme salvado de una cervicitis crónica. Los diagnósticos decían, aún los médicos decían que no era posible que yo esté sana, porque ya el cáncer había avanzado mucho. Fui a muchos médicos y corroboraron que mi diagnóstico fue cambiado, que ya no tenía cáncer al útero. Para darle la gloria a Dios, estoy aquí de testimonio a cada uno de ustedes, inyectándoles fe y esperanza. Ellos son mis dos hermosos hijos, gracias a la bendición de Dios y que Él curó todas mis heridas. Hoy gozo de esta alegría junto a ellos. El Evangelio del Reino es un evangelio que se da por gracia. De gracia se recibe, de gracia se da. Es un evangelio de poder donde se va a dar a otros de una forma gratuita. El evangelio del reino no se da a cambio de dinero. Pero sin embargo, en este tiempo estamos viendo que muchos utilizan el evangelio de la prosperidad y todo es a cambio de dinero. Mas estos evangelios falsos no manifiestan el poder, no echan fuera espíritus, no sanan enfermos, nunca ven milagros, solamente se dedican solamente a hacer del evangelio un negocio. Y esto hay que reprenderlo, porque sé que ahí hay mucha gente que está viendo y quizás se siente en temor, porque se siente cautivado, que si sigue en ese lugar, entonces no se puede ir a otro lugar. El Espíritu de Dios, donde Él se mueve, hay libertad. Usted puede ir a un lugar donde usted vea poder, donde vea reino. Usted no puede continuar en un lugar donde lo atormenta y le dicen que si se va, usted es un rebelde. Entonces, en el nombre de Jesús, yo decreto libertad sobre toda persona que está cautiva en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vemos que este evangelio del reino es poderoso.
cuando yo vine al camino del Señor, vine con más de 1 millón de deudas. Y a través de comprender este evangelio del reino, pude ver, y otro día contaré en detalle mi testimonio, cómo Dios fue condonando a través de diferentes bancos, entidades, proveedores. Dios fue condonando y perdonando mi deuda. Aún una casa ya en remate, con fecha ya del mismo juzgado, a último momento Dios hizo el milagro. Entonces nuestro Dios no ha cambiado, es un Dios de milagros. Entonces, en este tiempo hay mucha confusión y ha inundado en el mundo entero que el evangelio que se enseña tiene que ser retribuido con dinero. Entonces, y eso definitivamente es abominable a los ojos de Dios. Lo que recibimos de gracia lo damos. Entonces, ¿acaso Dios dejó de ser Dios? ¿Acaso Dios dejó de tener poder? ¿Acaso ya no hay enfermos en esta época? Solo había enfermos en la época de Jesús. ¿Acaso en esta época ya no hay gente con espíritus y solamente lo había en la época de Jesús? Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, es importante vivir en el reino de Dios a la luz de la palabra y no vivir en el reino de los hombres que tanto ha proliferado en el mundo entero. Este reino de los hombres es el reino de ahora, en donde no creen en el rapto, en donde no creen en los milagros, en donde se burlan de los milagros, blasfeman, no contra predicadores y gente seguidora de Jesús, de lo sobrenatural, sino que están blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces, la fe genuina viene del cielo, la fe no viene de la tierra. Por eso yo quiero que ahí donde usted esté, diga, hoy quiero más fe, hoy quiero más poder de Dios, hoy quiero más gloria de Dios. Usted reciba, porque usted ha entrado a una dimensión donde la fe se habla, la fe se declara. Usted crea en el nombre poderoso de Jesús que todo le saldrá bien. Esa es la palabra rema de este día. Entonces, el reino de Dios es una dimensión espiritual de poder y autoridad. Vayamos entonces a nuestra Biblia en Lucas 9:1. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, no tema las enfermedades, no tema los espíritus, porque en el reino de Dios, Dios nos ha dado autoridad y poder en el nombre de Jesús. Entonces, si usted está siendo oprimido por depresiones, pensamientos de suicidio, en el nombre de Jesús, toda depresión y todo espíritu de muerte y suicidio se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, creemos que en el reino de Dios la unción hace la diferencia. Estamos siempre dispuestos a servir en todo tiempo. Quiero que vayamos a la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en los versos del 1 al 4. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana. Este era un hombre de autoridad, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y mire bien lo que dice, y oraba a Dios siempre. Entonces, este era un hombre muy generoso, pero dice que oraba siempre. Entonces, en este tiempo mucho se habla de la oración, mucho se escribe de la oración, mucho se predica de la oración, pero realmente usted ora. Entonces, en la oración hay poder. La mayoría habla del recibir, la mayoría habla del pedir, pero
realmente Dios lo que quiere, en su palabra lo dijo Jesús, que más bienaventurado es dar que recibir. Este es el tiempo donde, sobre todo, la iglesia y los pastores tenemos que ser el ejemplo de dar, no el ejemplo de pedir, de recibir, sino de dar. Y este es el ejemplo, y todo el que me conoce y me está viendo ahí, sabe que en toda mi vida siempre he invertido en cruzadas y en toda obra del Señor para que se extienda. Y no he recibido ni cobro nada, porque la gracia de Dios no se cobra, no está en negociación. Entonces, este hombre era entendido del dar, este hombre era entendido del orar, de la intimidad. En el verso 3 dice, este vio claramente en una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Entonces, este hombre era entendido de las dimensiones espirituales. Este hombre veía ángeles, aún le llamaban por su nombre. Este hombre se movía en ese nivel espiritual. En el verso 4 dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Entonces, luego vemos que en el verso 10 de Hechos 10, dice, y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban, algo le sobrevino un éxtasis. Entonces, este es un tipo de visión del más alto nivel, y un éxtasis es cuando uno está consciente de lo físico, pero más está aún consciente del mundo espiritual. Como que se va por un momento. Dios me dio un éxtasis del rapto. Por un momento yo me fui, estaba al borde de mi cama, despierto, con los ojos abiertos, y por cerca de 15 minutos yo había escuchado primero el sonido de trompeta, luego me fui elevando, mirando hacia la tierra, y tuve esa experiencia. Mi esposa me llamaba y luego se dio cuenta que era un éxtasis. Ya no me interrumpió. Luego, cuando ya vuelvo nuevamente, yo regresé solo llorando. Y tuve tanta claridad de que el Mesías viene, del rapto de la iglesia, y que sonará el sonido de trompeta. Entonces, en el verso 11 dice que vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Entonces, esta es una dimensión, y esto es el reino de Dios. El reino de Dios es una dimensión espiritual donde realmente es ahí donde uno ve milagros, donde uno escucha la voz de Dios, donde uno ve los ángeles, se mueven los ángeles. Entonces, en este tiempo, sé que esta generación se ha acostumbrado a vivir del Evangelio en un nivel almático, donde no tienen experiencias de dimensión espiritual, que es el reino, y por tanto no tienen experiencias angelicales, no tienen experiencia de escuchar la voz de Dios, solamente se mueve en el tiempo crono de los hombres, más realmente usted que está conectado, está entrando a esta dimensión donde hay aceleración, donde acá no hay tiempo crono, no hay tiempo de hombres, acá es un tiempo kairos, donde todo le saldrá bien. Crea esta palabra en el nombre de Jesús, y no importa lo que le pueda tomar quizás 10 años, o que le va a tomar ya 1 año, que hay rompimiento en el nombre de Jesús, y usted crea el poder de la sangre de Cristo, y crea en el reino de Dios, que se ha acercado y está viniendo el Mesías. Entonces veamos esta manifestación que ha sido muy común en el ministerio, y quiero que usted lo vea en esta imagen.
cómo los ángeles siempre están en toda la iglesia, en el altar, en la alabanza. Veamos este video. Una adoración profunda, sincera, verdadera, entendida, que la fe aumente, que el fuego fluya, que la confianza en Dios crezca, porque no está adorando a un Dios falso, sino a un Dios verdadero, de un altar que se ha preparado para Él, que se está disponiendo separar de la insensatez, de la apostasía, de la mentira. Decidió agradar al Señor, decidió servirlo, decidió prepararse para la boda del Cordero. Gloria tú sabes, Señor. Entonces Dios asigna, tremenda y poderosa, ¿no? Dios nos asigna ángeles en medida de la dimensión espiritual en la que estemos. Es la forma como Dios se sigue moviendo. Entonces, y esto es bueno, que sigamos impregnados de fe, sigamos oyendo fe, porque Dios tiene muchos métodos de hablar. Hemos compartido la semana pasada que Dios nos habla a través de visiones, Dios nos habla a través de sueños, Dios nos habla a través de milagros, nos habla a través de ángeles, nos habla con voz audible, nos habla con testimonio interior. O sea, Dios tiene muchos métodos para hablarnos. Y usted está impregnándose y exponiéndose a una dimensión de fe. Por tanto, quiero que nos ubiquemos en la línea de tiempo profética, y para eso quiero que veamos esta conversación que siempre, igual el profeta, tiene siempre con Dios, y también en este caso la tuvo con el arcángel Gabriel, que le revela acerca de estos tiempos que estamos viviendo, y veamos lo mejor, esta poderosa visión que recibe el hombre de Dios. El Señor compartió conmigo las visiones de Daniel para confirmarle adicionalmente a las naciones cuando yo dije que cuando yo profeticé la venida de la coronavirus, esencialmente le estaba advirtiendo a la tierra que la tribulación viene y que el rapto está cerca, que la venida del Mesías está cerca, la venida por su iglesia. Y recuerda que yo he visto las escaleras gloriosas de Yahweh en el cielo, bajadas ya, bajadas a la tierra. Tuve una conversación bastante larga conmigo, una continuación de la conversación que Jehová ha estado llevando a cabo conmigo de esta dispensación, una conversación consistente, sin detenerse, que Jehová Yahweh ha estado llevando a cabo conmigo sobre la dispensación que está enfrente de nosotros, cuando envió al arcángel Gabriel y dijo que viene a destruir la casa del Señor, el sacrificio diario, y a causar la desolación. Me mostró la bestia también. Es como un leopardo. Su cuerpo, piel es como de leopardo y tiene varias cabezas. Y estaba con rabia. El Señor trajo contacto con sus dos profetas y la bestia. Y entonces la manifestación me mostró la persona del anticristo.
Entonces, esto yo sé que está impregnando más su fe, lo está elevando más su fe, porque todo le saldrá bien. Créalo y háblalo y dígalo, todo le saldrá bien. Entonces, el mismo Dios habla y sigue hablando en estas dimensiones. El reino se está acercando, el Mesías está viniendo. Y la fe verdadera siempre oye de Dios. Oye, porque su palabra es poder de Dios. Entonces, entendamos un poco más acerca de la oración. Muchos predican de la oración, escriben libros de la oración, hablan de la oración, pero realmente pocos realmente pueden entrar en la dimensión de oración. La oración es una atmósfera que la crea el Espíritu Santo. Entonces, la oración no solo es pedir cosas, la oración es más que eso, la oración es una intimidad. Usted revisa y en el canal de YouTube, usted revisa y nos sigue a través del Facebook, usted va a ver que en todos los testimonios aún que Dios usa en mi vida, ¿no? Y son testimonios donde estoy hablando con Dios, siempre. Yo estoy hablando con Él, estoy orando. Él me está respondiendo y en delante y en vivo, delante de todos, estoy diciendo al pueblo lo que Dios está diciendo. A veces me ha tocado en situaciones en donde he dicho cosas con mucha sabiduría y quizás no lo que quería escuchar a algún creyente, pero le he dicho la verdad. Dios en el mismo momento empieza a hablar y todo el mundo a escuchar lo que Dios está hablando, porque Dios habla hoy. La religión, la falsedad nos lleva a que para todo lo que se hace dice hay que orar, vamos a orar. Luego que vamos a reconfirmar, que la reconfirmación se encierra en un lugar, no escuchan a Dios y no tienen respuesta, pero se da cuenta de la diferencia, la hace la unción del Espíritu Santo. Y usted puede ver todos los testimonios que Dios viene siguiendo y haciendo en este tiempo. Por eso que cuando encontré este tesoro, Dios me puso la gran necesidad y la carga que venga y me pare delante de usted para invitarle a la mina que encontré a través del poder de la oración. Entonces, ¿a cuántos les gusta, usted que está ahí, ver ciegos que después empiezan a recobrar la vista, ver sordos que empiezan a oír, ver paralíticos andar, ver gente con leucemia sanar, con cáncer sanar, tumores desaparecer al instante, que ahí está desapareciendo, hernias desaparecen en el nombre de Jesús? Entonces, ¿cuántos quieren estar viendo ese poder, esa gloria? Aún mujeres enfermas que quieran tener hijos por el poder de la palabra, por el poder de la sangre. Entonces, a mí también me gusta y esto demasiado. Pero, ¿cuál es el secreto de Jesús? Esto lo podemos ver en Mateo 14:23. Despedida, dice la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. En esa intimidad, Jesús encontró el secreto. Entonces, todo lo que usted ve en milagros, todo lo que usted ve en cumplimiento de palabras, porque la palabra está conjuntamente con espíritu, usted va a ver que detrás de esto hay intimidad con el Señor. Yo quiero que en este momento, usted que nos visita por primera vez y está ahí, yo le pido que me acompañe por un momento, por un instante, y mientras estamos meditando en esta adoración tan profunda que el Señor me la puso en este día para usted, si usted desea, doble sus rodillas y juntos vamos a decirle a Él:
Poderoso Jesús, hoy me arrepiento y te pido perdón por todo mi pecado. Te recibo como mi Señor y Salvador. Hoy quiero conocer tu rostro en mi intimidad y con la letra tan hermosa que usted está escuchando. Quiero conocer hoy tu rostro en mi intimidad, en tu santidad, tu presencia llenará este lugar y me atrevo a entrar a tu más alto lugar para decirte y dígalo usted conmigo: te amo, te amo, te amo. Apasioname, Jesús. Entonces esta atmósfera se está desatando más ahí donde usted está. Algo más fuerte se está soltando en este momento. Ahí donde usted está en su casa con su familia, algo más fuerte, más fe se está soltando, más presencia, más gloria, más unción. No les sorprenda que algunos luego están escribiendo que están pasando milagros de hernias, que oro está cayendo en las casas. No se siga sorprendiendo. Eso es lo más normal. Esa es la gloria del reino de Dios. Acostúmbrese a vivir en el reino de Dios, en las dimensiones espirituales que Él nos llamó a vivir, donde están los ángeles, donde Él habla, donde Él nos da visiones, donde tenemos éxtasis, donde soñamos. Ese es el mover del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que en todos los años de mi vida cristiana, si le contara tantos testimonios, dueños de empresas, gente de mucho dinero que me ha expuesto así autos de lujo para que no le predique a sus familiares, y no lo he hecho? Le he seguido predicando el Evangelio de Jesús con poder. Han querido comprarme con dinero. Yo entendí que el dinero es un impedimento para que Dios dé poder. No he aceptado jamás eso. Pero la gracia no se cobra. Dios da poder y gracia para los milagros y se lo da a quien no ama el dinero, sino lo reprende. Yo reprendo toda falsedad, yo reprendo toda mentira, todo título que se ponen para lucrar, abusar del pueblo. Entonces, eso lo reprendo en el nombre de Jesús. Y no estoy jugando, estoy soltando palabras con autoridad. Es mejor que se arrepienta y no haga de la iglesia de Cristo un negocio, porque esto es santo y celestial, y eso es abominación para Jehová. Arrepienta. Y usted, si está en un lugar así, inmediatamente sálgase de ese lugar, porque el evangelio no se cobra. El evangelio se da gratis. De gracia recibo, de gracia doy. Todo saldrá bien. Va cambiando la atmósfera. Esa atmósfera negativa de enfermedad, de pensamiento de suicidio, de escasez de deuda, a través de que usted está unido, inyectado y conectado con esta dimensión, esa atmósfera se va, ya tiene su fecha de vencimiento. Hoy, y entonces usted es libre y entra a una atmósfera, una dimensión nueva de fe, de poder, de milagros, de respuestas. Me alegra que en esta semana hay muchos testimonios acerca de los poderosos que se han venido soltando, y aún no termina la semana. Dios seguirá haciendo milagros y todo el tiempo los hace. Quiero ahí donde esté, que usted entienda que la distancia nunca es una barrera para que alguien reciba su milagro. Entonces, ahí donde usted se encuentra, en el nombre de Jesús, yo quiero en el nombre de Jesús, reprendo en el nombre de Jesús todo cáncer, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de muerte que venga sobre su vida. En el nombre de Jesús, toda leucemia se va, toda fiebre se va. En el nombre de Jesús. Usted que está arrepentido, todo coronavirus ahora se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda infertilidad se va. Toda hernia, todo tumor se va en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Enfermedad como se llame ahora mismo es quitada en el nombre de Jesús. Y está un plano ahora mismo, empiezan a hacer curvatura por
por el poder de la palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, ahora mismo declaro que su sangre es limpiada. En el nombre de Jesús, presión arterial se va y vuelve a su normalidad en el nombre de Jesús. Glucosa alta, quítate. Diabetes, te maldigo y te seco ahora en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, crea que todo saldrá bien. Ese diagnóstico médico ahora es cambiado, porque todo saldrá bien. Esa deuda que nos tiene oprimido, que nos tiene atormentado, se va de su vida, porque todo le saldrá bien. A partir de ahora, usted cree que usted está entrando al reino de Dios, y ese reino también le está dando a usted vida eterna. En el nombre de Jesús, le estoy bendiciendo con protección divina y provisión. En el nombre poderoso de Jesús, reciba su bendición, reciba su milagro. Y usted mismo dígalo, todo saldrá bien. En el nombre poderoso de Jesús. Que usted sepa cuál es la diferencia entre tanta religión que hay en el mundo, tantos. Yo creo que usted pueda entender, porque muchos hacen esta pregunta. Todas las iglesias son iguales, todos los pastores son iguales. Entonces, no hay diferencia, todo es lo mismo, dice, ¿no? Hay una diferencia, yo quiero que usted la entienda. La diferencia está en la dimensión en la que usted se encuentre. En la dimensión donde usted se encuentre, no es la misma en la que otros se encuentren. Yo le puedo garantizar que de este ministerio de arrepentimiento y santidad es una dimensión de aceleración y poder. Entonces, yo quiero que usted esté entendiendo que la palabra que se suelta en uno quizás puede ser como de la velocidad de una bicicleta, o quizás de otro como una carretilla. Quizás la velocidad de la palabra de uno que la suelte es como una moto, y quizás haya alguno que la suelte como la velocidad de un avión. Pero crea que desde este lugar, en donde en este ministerio hemos visto hasta resurrección de muertos, hemos visto la misma gloria de Dios en el cielo, muchas veces la chequina manifestada en diciembre último también en Lima, Perú, y hemos visto ángeles y tanta gloria de Dios y tantos milagros que Dios sigue haciendo. Entonces, usted está como en un cohete y crea que en el poder de la velocidad de esta palabra es donde todo viene a ser un cambio y viene a ser un hecho, porque la unción hace la diferencia. Hay poder en la palabra ungida de Jehová. Hay poder, la unción hace la diferencia. Yo le invito a usted a que se suscriba a mi canal YouTube. Le invito para que esté impregnado. La semana pasada le dije y le digo lo mismo. Usted, aunque no quiera broncearse cuando va a la playa y hay un tremendo sol, se va a broncear. Igual, usted, aunque no quiera tener fe, usted se expone a la atmósfera, dimensión de milagros, de fe, de reino. Usted va a creer, usted va a ver milagros, porque todo le saldrá bien. Usted crea en el poder de la sangre de Jesús. Entonces, véanos y síganos también en Facebook. También llámenos al número de WhatsApp. Estaremos orando por usted y también muy pronto de tener algunas buenas noticias para todos los que nos siguen siguiendo, para estar orando y teniendo un tiempo de poder y de gloria con cada uno de ustedes. Les bendigo con todo el corazón y les amo. Que esta semana sea una semana poderosa, porque todo como le saldrá, así es, todo me saldrá bien. Le bendigo en el nombre de Jesús. Shalom, shalom, shalom. En señal de victoria. Shalom.